en un horario razonable también. Bueno, mi nombre es Leonardo Procopio, yo soy contador público, auxiliar en la Facu desde hace bastantes años, en la materia Impuestos 2, el último curso en el que estuve fue con Esteban Semachowicz, ¿sí? Pero bueno, bastantes años estuve ahí de jefe de trabajos prácticos. Habitualmente, bueno, nada, los compañeros y compañeras de Proyecto Económicas organizan este tipo de talleres que son muy buenos, taller de monotributo, taller de IVA, taller de régimen general, de liquidación de sueldos, de Excel, vi que también hay, que son complementos a la currícula que tenemos en la Facu, ¿sí? Entonces, lamentablemente durante la carrera no vemos determinadas cosas y bueno, y está bueno que algunas cosas técnicas y prácticas las puedan tener, ¿no? Que les va a servir para el ámbito laboral y profesional, ¿sí? Así que felicitaciones a las compañeras de Proyecto Económica que hacen este tipo de talleres y que siempre tienen bastantes inscriptos. Hoy vamos a hablar de lo que es la liquidación del impuesto al valor agregado, ¿sí? De las distintas formas de presentar las declaraciones juradas de IVA y de la presentación del convenio multilateral declaración jurada anual. Hay otros talleres que es de régimen general de inscripción en los impuestos, que lo hemos dado el anterior cuatrimestre. Otros de monotributo, no nos vamos a focalizar ni en monotributo ni en inscripción de impuestos, lo que conlleva lo que es obtener la quit, la clave fiscal, inscribirse en los impuestos, en los regímenes de autónomo. Bueno, eso hoy no lo vamos a ver. Hoy vamos a focalizarnos en cuáles son las distintas maneras de presentar la declaración jurada del impuesto al valor agregado para aquellos que están inscriptos en el IVA. Hola. Y en el caso de que sean contribuyentes de convenio multilateral, que tienen sus declaraciones juradas mensuales, también tienen su declaración jurada anual, bueno, cómo sería más o menos el procedimiento. Tampoco nos vamos a abocar a la parte técnica de liquidación del IVA, porque eso sí es algo que se ve en la facultad en Impuestos 2. ¿Sí? La idea de estos talleres es ver cosas que no se ven de la carrera. ¿Sí? Bien. Y pasa la compu de tu y se apaga. El tema preguntas, lo que les voy a pedir es, voy a abrir cada vez que termine algún temita, vuelvo, vamos a compartir. No sé qué le pasa, empezó a parar sola ayer. Y cada vez que termine algún temita o podamos interrumpirlo, ahí vamos y me hacen todas las preguntas y luego volvemos, ¿sí? Así se hace más dinámico y pueden acumular, digamos, todas las cuestiones que tienen. No. Las preguntas háganlas a micrófono. Capaz que me puedo meter de la otra computadora, pero no tiene micrófono, nada, ni nada. Si tienen alguna duda antes de arrancar, la hacemos ahora y nos abocamos a lo que es propiamente la charla. ¿Estamos? Bueno. Y me dijo recién que te había dicho que se podía. De varias cuentas. De varias cuentas. Por favor, si se comparte. Claro. Y bueno, de último se cierra la taller de IVA. Solo. Sí, se ve. Buenísimo, excelente. Bueno, esperen que por un tema de conexión voy a sacar la cámara. Por si hay mala señal. Y volvemos a conectar y a compartir. ¿Qué pasó? ¿Estamos? ¿Se ve? Para darte el acceso. Sí. Bárbaro, bueno. Me la conectaba recién, pero... Vamos a arrancar con... Pero no sé si te puedo dar acceso. Me dijo ¿Cómo vamos a confeccionar la declaración jurada? Previamente nosotros... Fíjate, mandale, de última. Si me tira para aceptar, te acepto. O estudiantes que nos vamos a dedicar a esto, o que ¿Cómo la cuenta? Laboral ya nos estamos dedicando a esto. Previamente siempre tenemos que tener nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Nuestros papeles de trabajo son propios en el sentido de un formato nuestro, puede ser un Excel, puede ser planillas de lo que quieran, inclusive, bueno, a mano, la paso por WhatsApp, como les guste.
Pero siempre tenemos que tener, previo a la confección de la declaración jurada, bueno, papeles de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a determinar nosotros el impuesto previo a cargarlo a la declaración jurada. ¿Para qué? Para que cuando luego lo carguemos a la declaración jurada, chequeemos de que nos da lo mismo, ¿sí? Es muy importante eso. Nosotros, el papel de trabajo, ¿qué tenemos que poner? Bueno, tenemos que poner cuáles son las ventas grabadas. Esas ventas grabadas van a tener un impuesto, ese impuesto es el débito fiscal. Vamos a poner cuáles son las compras, el crédito fiscal de las compras. Vamos a tener que sacar de la declaración jurada anterior a ver si había saldos a favor, ¿sí? Si había saldos a favor técnicos, si había saldos a favor de libre disponibilidad. Esto lo vamos a incluir en nuestra declaración jurada, en nuestro papel de trabajo. Vamos a también determinar a ver si hubo retenciones, si hubo percepciones, si hubo algún monto utilizado. Vamos a hacer los cálculos correspondientes y vamos a determinar el impuesto al valor agregado. Si da un IVA a pagar o si da un IVA con saldo a favor. Una vez que tenemos los papeles de trabajo, nos abocamos a confeccionar las declaraciones juradas oficial, ¿sí? Hay distintos tipos de presentar la declaración jurada de IVA. No son todas opcionales, en algunos casos según corresponda. La original, y que hace muchos años se aplica, es el aplicativo del SIAP, ¿sí? El aplicativo del SIAP, dentro del aplicativo del SIAP hay otro aplicativo que se llama IVA, y ese aplicativo nos emite un formulario 731, ¿sí? Ese formulario 731 es la declaración jurada más un archivo para luego hacer una presentación electrónica vía la página web con clave fiscal, el servicio presentación de declaración juradas y pagos. Es decir, trabajo de manera local en una PC, genero la declaración jurada, genero un archivo, ese archivo lo transmito electrónicamente a la AFIP vía clave fiscal y ahí va a estar el acuse de presentación. A partir de ahí puedo emitir el VEP para pagar la declaración jurada en el caso que dio a pagar o en el caso que dio a favor. Sube 10 minutos fatales. Luego hay un servicio que es online, que es a través de ya directamente entro con clave. Voy a tener que entrar mis aplicaciones web. Dentro de aplicaciones web voy a la opción formulario 2002, IVA por actividad. Y ese es un formulario de IVA que se presenta de manera online. Hoy cargo todos los datos, ahora nos vamos a ver qué datos tengo que cargar en cada una de estas formas. Avanzo y luego se presenta la declaración jurada, pero siempre dentro de la plataforma de la AFIP, no de una computadora, o sea, no en un disco duro propio. O sea, no, de último puedo conectar por el celular. Y la tercera opción es lo que se llama IVA listo, que se ingresa a través para ahora estoy grabando con esta, la tengo que dejar así como sistema está. Portal IVA. Y con la otra tengo que estar en la reunión. Algunas actividades y algunos casos podemos hacerlo a través del IVA listo, que también vamos a detallar ahora quiénes son los que lo hacen y cuándo. ¿Sí? Vamos al primer caso. ¿Cuándo debo utilizar el aplicativo del SIAP? Todo esto, no tenemos otro par de audio, ¿no? Yo se lo voy a dar así como está. Se lo compartí a los compañeros de Proyecto Económicas, así que está a disposición. Tranquilos que van a tener todo esto, no hace falta que tomen nota, más que nada tengo que bajar, estar atentos y luego me hacen las preguntas del caso. Bueno, el formulario 731, como les decía, es a través del aplicativo IVA, que es a través de otro aplicativo que se llama SIAP, que es el Sistema Integrado de Aplicaciones de AFIP. Y hay determinados casos que hoy por hoy solamente presentan a través de este mecanismo. Las empresas promovidas, los proveedores de las empresas promovidas, contribuyentes que realizan operaciones de exportación, responsables que solicitan reintegros por operaciones de bienes de capital, sujetos de reintegro de retenciones agropecuarias, sujetos adheridos al régimen agropecuario con pago anual. Esta es una actividad, la agropecuaria, que presenta declaraciones juradas mensuales, pero el pago es el único caso donde el pago es anual, ¿sí? A través de las distintas declaraciones juradas mensuales. Por ejemplo, no sé, supongamos es una empresa que cierra su ejercicio comercial en diciembre. Entonces,
enero, febrero, marzo, abril, fue presentando el IVA. Algunos casos le pudo dar a favor, otros casos le pudo dar a pagar. Pero, por ejemplo, la declaración jurada de febrero que le dio a pagar, supongamos, vence el 18 de marzo. Bueno, en este caso, a este contribuyente, el pago no vence el 18 de marzo, sí la presentación, pero el pago le va a vencer el 18 de enero del siguiente año. ¿Por qué? Porque se acumulan todos los meses que hayan dado a pagar y junto con la declaración jurada, junto con el vencimiento de la declaración jurada del último mes del ejercicio comercial, que en este caso es diciembre, ahí van a pagar todos los meses que dieron a pagar, ¿sí? Bueno, luego hay otros sujetos que están alcanzados por determinados beneficios de algunas leyes, inversiones de bosques, régimen de regulación y promoción para producción y uso sustentable de biocombustibles, bueno, fuentes renovables de energía, central nuclear de embalse, o sea, actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la central nuclear de embalse. O sea, distintas leyes especiales que estos contribuyentes tienen que presentar obligatoriamente a través del aplicativo SIAP la declaración jurada de IVA. Lo del régimen del pago anual es exclusivo para las agropecuarias, no para el resto. Ahora, si no realizo alguna de estas actividades, de manera residual tengo que hacer mi declaración jurada mensual de IVA a través de mis aplicaciones web, que es el formulario 2002. Bien, hoy por hoy ya está vigente todo lo que es el libro de IVA digital, donde el libro IVA ventas, el libro IVA compras ya se vuelca de manera digital, y estos contribuyentes también pueden, en el caso que no tengan que corregir las retenciones y las percepciones que ya informa la AFIP, pueden presentar a través del sistema portal IVA. Si no, van al sistema Mis Aplicaciones Web. El objetivo es dejar de usar el formulario 2002 y que todo el mundo use el portal IVA. Pero bueno, esto es paulatino, ¿sí? O sea, se van agregando contribuyentes de a poco, o distintos tipos de contribuyentes de a poco, pero bueno, este sistema de portal IVA que arrancó hace 2 años, un poquito más, hoy por hoy ya la mayoría lo están utilizando. Vamos a analizar un poquito cómo es el formulario 2002, qué datos tenemos que cargar, y cómo es el paso a paso, ¿sí? Lo primero, y es algo, digamos, ya básico, es que todo el mundo tiene que tener, obviamente tiene que tener quit, porque si no nunca se pudo haber inscrito en el IVA, y tiene que tener una clave fiscal, ¿sí? A través del quit y clave fiscal se entra al sistema Mis Aplicaciones Web, y en el caso de que no esté, porque es un contribuyente nuevo, tiene que adherirlo a través del administrador de relaciones de clave fiscal. A través de este sistema de administrador de relaciones de clave fiscal es donde se van a adherir todos los sistemas que funcionan en el sitio web de AFIP, distintos tipos de presentaciones que se hacen, presentaciones digitales, ventanilla electrónica, domicilio fiscal, consultar retenciones, consultar sistema de cuentas tributarias, ingresar al sistema registral, que es donde se da de alta o de baja los impuestos, comprobantes en línea, que es cuando se emiten facturas. Bueno, nada, a través del sistema administrador de relaciones se van agregando los distintos tipos de servicios. Mis Aplicaciones Web es uno de estos servicios de la AFIP. Entonces entramos a Mis Aplicaciones Web y luego tocamos el botón nuevo. En un auricular del taller de régimen IVA y en el otro estoy escuchando presentadas previamente o para generar una nueva declaración jurada, ¿sí? Bien. Ahí podemos, como les decía, buscamos si queremos ver alguna declaración jurada anterior o tocamos nuevo para una nueva. Bien, el organismo es AFIP y el formulario, ahí tenemos que elegir el formulario 2002, IVA por actividad. Luego nos van a pedir que ingresemos el periodo fiscal. El periodo fiscal se ingresa con el formato año 4 dígitos y mes 2 dígitos, y luego tocamos el aceptar. Bueno, la 1.
ahí ya se nos abre la ventana de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, la secuencia secuencia 0, por ejemplo, que es lo que ven arriba, es cuando estamos hablando de una declaración jurada original. Luego, si nosotros tenemos que rectificar una declaración jurada por algún error, por alguna omisión, va a estar la secuencia 1, secuencia 2 y así sucesivamente según el número de rectificativa que tenemos que hacer. En este sistema, en esta primera ventana, tenemos que tildar dentro de qué régimen o qué tipo de actividad estamos incluidos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de actividad se van abriendo otras ventanitas con campos obligatorios, ¿sí? Entonces, depende de dónde estamos encuadrados, tenemos que tildar o no tildar en el caso de que no corresponda, y ahí vamos a tener la declaración jurada, digamos, que se utilizaría para la mayoría de los contribuyentes. Bueno, una vez que decimos de qué actividad realizamos, o si no tildamos ninguna de las actividades especiales, se nos van a habilitar para que podamos cargar el débito fiscal y el crédito fiscal. Recordamos, todo esto nosotros, como les dije al principio, previamente ya lo vimos en nuestros papeles de trabajo. O sea, nosotros ya sabemos cuánto tiene que ser el débito fiscal que va a estar acá, ya sabemos cuánto tiene que ser el crédito, ya sabemos cuánto tiene que ser el IVA a pagar, en definitiva, o el IVA a favor. Entonces, nada, se nos habilita débito, crédito y el proceder a la liquidación. Vamos primero con el débito fiscal. Seleccionamos el débito fiscal para visualizar las actividades que están registradas y luego tenemos que ingresar la carga. En el débito fiscal, supongamos que es un contribuyente que realiza más de una actividad. Bueno, en ese caso hay que discriminar las ventas que se informen según la actividad. Acá en el cuadrito que yo estoy mostrando hay una sola actividad que dice, bueno, actividad específica de la construcción. Bueno, en el caso de que realice este contribuyente 2 actividades, tengo que informar las ventas por separado, ¿sí? En el caso del débito fiscal se informa, si son operaciones con responsables inscriptos, vamos a informar el precio neto gravado, ¿sí? Bueno, ahora también con los monotributistas se informa de la misma manera. Se informa el precio neto gravado, ese precio neto gravado se le va a aplicar la alícuota que corresponda, sea el 21, sea el 10,5, sea el 27%, y eso me va a dar el débito fiscal. En el caso de que estemos hablando con ventas con consumidores finales, el valor que se informa es el precio total, sin discriminar IVA. Entonces, se va a informar ese precio total y ya el sistema me va a calcular cuánto es el IVA que integra, que integra en ese monto. Recordamos que si suponemos, estamos hablando de una actividad que tiene el 21%, el precio neto gravado, supongamos que sea 10.000 pesos, y la alícuota es el 21, el precio neto gravado son 10.000 y el IVA débito fiscal va a ser 2.100. En el caso de que esa misma venta sea a un consumidor final, nosotros vamos a informar como monto total de la operación 12.100 y automáticamente me va a decir, bueno, el débito fiscal de esta operación con consumidores finales es 2.100. ¿Sí? O sea, el número va a ser el mismo. La manera que se informa es distinta. ¿Por qué? Porque las facturas es distinta. Recuerden que las facturas A discriminan IVA y las facturas B no pueden discriminar el IVA. El IVA ya está incluido dentro del precio total. Miren en esta pantalla que tenemos los distintos tipos de operaciones que realizamos con responsables inscriptos, con consumidores finales, con monotributistas. También tenemos que informar las operaciones no gravadas y exentas, ¿sí? Esas operaciones no van a darnos un débito fiscal, pero sí las tenemos que informar. También tenemos que informar las restituciones de crédito fiscal, o sea, en el caso de que tengamos una nota de crédito de alguna compra, ese IVA de la nota de crédito, recuerden que es un mayor débito fiscal, ¿sí? Eso lo ven en impuestos 2, en la parte técnica de la ley de IVA.
Bueno, esta sería la solapita del débito fiscal. Entonces acá tenemos el monto neto grabado, el débito fiscal, el débito facturado. Hay un decreto, bueno, ahí no nos aboquemos con eso para no complicarla. Y como les decía antes, bueno, en el caso de que las ventas fueron a exentos o a consumidores finales, el importe de la venta ingresal es el valor total y no el neto grabado, ¿sí? Y como también les dije primero, las cargas tienen que informarse por actividad que realiza el contribuyente. Luego de cargar el débito fiscal, vamos a cargar el crédito fiscal. En el crédito fiscal no hace falta cargar el valor total de compras, vamos a informar los créditos, solamente la parte del crédito, del 21, del 27, del 10,5. También se informan a modo informativo solamente los valores totales de compras a monotributistas que no incluyen IVA. Y en la solapa de crédito fiscal, así como informamos en la del débito los créditos fiscales a restituir, acá en la de crédito fiscal informamos los débitos fiscales a restituir. ¿Cuáles son los débitos fiscales? Bueno, las notas de crédito que emitimos por nuestras ventas, el IVA que contenga esas notas de crédito, son un mayor crédito fiscal, ¿sí? O sea, es por las operaciones, por los descuentos, las quitas, las bonificaciones otorgadas. Ese impuesto es un mayor crédito fiscal, no es un menor débito, es un mayor crédito. Esto, como les dije, lo van a ver en impuestos 2, y si ya lo vieron, perfecto. Bueno, lo que sí en el crédito fiscal lo que tenemos que discriminar es si son por compra de bienes, por compra de cosas muebles o por prestaciones de servicio. También podemos discriminar por compra de bienes de uso, porque hay algunas veces que hay beneficios de amortización acelerada o de cómputos de crédito, de restitución de créditos fiscales por inversión en bienes de capital. Para ello, la declaración jurada tiene que estar bien confeccionada, y en el caso de que haya compras de bienes de capital, tienen que estar detalladas en compra de bienes de uso, ¿sí? Para luego poder acceder a los otros beneficios impositivos. Ya tenemos el débito, ya tenemos el crédito, y ahora vamos a la parte de liquidación. Con el débito y el crédito, nosotros lo que obtuvimos, luego de restarle el saldo técnico del mes anterior, Martín, tenemos un nuevo saldo técnico, ¿sí? Que es lo que llamamos el saldo del primer párrafo del artículo 24 de la ley de IVA. Luego empiezan los saldos de libre disponibilidad, en donde primero informo el saldo de libre disponibilidad del periodo anterior, informo las retenciones sufridas, las percepciones sufridas, percepciones aduaneras en el caso que haya, regímenes de pagos a cuenta. Sí, ahí le mandé el link. Que haya. Ahora, y llegado el caso de que hubo algún saldo de libre disponibilidad del mes anterior y lo utilicé para pagar algún otro impuesto, por ejemplo, un anticipo de ganancias, bueno, ese valor se descuenta en el monto utilizado. Entonces, dijimos, primero tenemos el saldo técnico del artículo 24, que es débito menos crédito menos saldo técnico del periodo anterior. En el caso de corresponda, eso me va a dar un saldo técnico del primer párrafo. El segundo párrafo arranco con el saldo de libre disponibilidad del mes anterior, le sumo las retenciones, le sumo las percepciones, le resto el monto utilizado, y eso me va a dar un nuevo saldo del segundo párrafo. Si el saldo del primer párrafo dio a favor del contribuyente y en el segundo párrafo hay un saldo también a favor del contribuyente, tengo dos saldos a favor, uno técnico y uno de libre disponibilidad. El saldo técnico, como saben, se utiliza para futuras ventas, o sea, para la próxima declaración jurada de IVA, mientras que el saldo de libre disponibilidad lo puedo utilizar tanto como para la próxima declaración jurada de IVA, como para otros impuestos nacionales que recaude la AFIP, excepto el sistema de seguridad social. Entonces, si yo tengo un saldo de libre disponibilidad de IVA, lo puedo usar, como dije antes,
el pago de ganancias, para el pago de bienes personales, y para algún otro impuesto que no sea régimen de seguridad social, ni tampoco retenciones que le haga a terceros. Esta sería la pantalla, digamos, de la anterior. Acá sería la pantalla donde incluyo el débito, el crédito, bueno, lo que les dije antes. Y acá es cómo llegó a los saldos a favor, ¿sí? Bueno, yo fui hablando, bueno, cómo cargar las retenciones. Vamos, acá es donde se carga el saldo de libre disponibilidad del mes anterior. Acá es cómo se cargan las retenciones. Las retenciones hoy por hoy se pueden trasladar directamente desde un sistema que se llama Mis Retenciones, o sea, es más dinámico el sistema, entonces ya la AFIP tiene la información de las retenciones sufridas por el contribuyente, y en el caso que haya alguna retención que no esté informada y nosotros tengamos el certificado, la podemos incluir manualmente, ¿sí? Obviamente teniendo el certificado de retención de IVA. Lo mismo pasa con las percepciones. Bien, una vez que cargamos todo esto y nos aseguramos que los saldos sean los mismos que nuestros papeles de trabajo, le damos presentar a la declaración jurada, ¿sí? Esperamos un poquito. Vuelvo aquí y abro a pregunta a ver si hay dudas del formulario del 731, que no vimos cómo se confecciona, pero sí vimos cuáles son los contribuyentes que hay, y del formulario 2002. Abro a preguntas, les pido por favor con el micrófono o bueno, si quieren escribir en el chat y voy haciendo un orden como ustedes prefieran. Buenas noches. Yo la pregunta que me anoté es ¿cuáles serían las operaciones grabadas en ventas? La nombraste. Bueno, eso ya forma parte de lo que es el IVA, de cuáles son las actividades que están exentas en el impuesto al valor agregado. Eso lo vas a ver en impuestos 2, vos vas a tener en el artículo 7 de la ley de IVA, te dice, bueno, todas estas actividades van a estar exentas. Por ejemplo, no sé, la venta de libros, ¿sí? Una actividad exenta. Bien. Las actividades que no estén taxativamente enunciadas como exentas en el IVA, en la ley, o que haya alguna ley especial de exención, van a estar grabadas de manera residente. ¿Por qué? Porque el IVA grava a todo lo que es venta de bienes y servicios, ¿sí? Y locaciones de obras y servicios. Y también grava a trabajo sobre inmueble ajeno, y también grava a obras sobre inmueble propio. Y bueno, luego se fueron agregando servicios digitales y otras cosas. Pero bueno, todas las actividades, salvo que estén encuadradas, que estén enunciadas taxativamente como exentas, en el IVA van a estar grabadas, ¿sí? Luego, tenemos las... Ahora que me está cerrando el taller de IVA, Leo. Las van a estar en el artículo 28 de la ley. Bueno, yo soy Manu, ya me conoce igual, acá el amigo. Yo soy Manu, me dicen el Vasco también, estoy estudiando economía y soy más bostero que Román. Y de manera residual, aquellas que no están ni en una ni en otra van a estar grabadas al 21, ¿sí? Porque es la alícuota general del IVA. No sé, Rosalía, si quedó claro lo que... Paso la palabra. A vos. ¿A quién sigue? Dale, Fabri. Acá veo una pregunta de Naila, un contribuyente que por las actividades haya emitido por única vez una factura a un proveedor. Bueno, ahí que no habló. ¿Debe presentar la declaración jurada de IVA por 731 o puede hacerlo? Bueno, a ver, hola. Si realiza operaciones de exportación... ¿Se me escucha? Tiene que hacer el formulario 731. Pero para que estoy cerrando el taller de IVA, boludo. Después, ¿por cuánto tiempo está vigente eso? Pero si me saqué el auricular. Es un tema. Sigue Juan. ¿Cuánto tiempo está obligado a presentar el 731 o por cuánto tiempo se considera que es un exportador? ¿Sí? Pero si como mínima en el mes que realizó operaciones de exportación,
debería estar con el formulario 731. Si no tomo retenciones, Diego Jiménez me hace otra pregunta, si no tomo retenciones o percepciones en el periodo correspondiente, ¿me la puedo tomar en la declaración jurada siguiente o la perdí? No, no hay problema, la podés tomar en los meses siguientes, no prescriben, y en el caso de que haya algún cuestionamiento de AFIP, porque cruzan los datos y vos en el mes siguiente te tomaste más retenciones que a ellos les figura, se explica tranquilamente, pero no hay un problema de eso. Inclusive pasa lo mismo con las compras. Vos hay una compra que no tomaste, no sé, en enero y la querés tomar en febrero, lo podés hacer tranquilamente. No hay problema. Eso es lo que se llama, podés trasladarlo. Podés trasladarlo de un mes al otro. Las ventas no. Las ventas no, porque ya el nacimiento de leche imponible, vos estás obligado a informarlas en el mes que nace el hecho imponible. De nada. Bueno, ¿alguna duda con el formulario 2002 o ya podemos pasar al otro sistemita? ¿Estamos? Sí, podemos pasar al otro. Bárbaro, muchas gracias. Acá y compartimos nuevamente. ¿Se ve? Sí, se ve. Bárbaro, gracias. Bueno, el sistema este es el IVA listo, ¿sí? Es muchísimo más dinámico que los otros dos. Se ingresa con quit, con clave fiscal, accedemos al portal IVA, ¿sí? Desde aquí podemos, como les decía antes, presentamos el libro de IVA, donde están el libro ventas y el libro compras, y la declaración jurada de IVA. De ahí ya sabemos que el libro de IVA nos va a dar un débito fiscal. Bueno, la declaración jurada va a tener el mismo débito fiscal, y lo mismo pasa con las compras. El sistema está vinculado con el sistema de pagos, o sea que si nos da un saldo a pagar, desde ahí podemos generar el VEP, que es el volante electrónico de pagos, y luego pagarlo desde el sistema home banking, interbanking o bueno, el que tenga el contribuyente. Hoy por hoy, la FIP tiene, como muchos, o la gran mayoría, ya utilizan el sistema de facturas electrónicas. Hoy por hoy la FIP ya tiene en tiempo real cuáles son los comprobantes emitidos y los comprobantes recibidos de cada contribuyente. Y eso lo pone a disposición en esta declaración jurada pro forma, ¿sí? Ya nos da de antemano cómo sería nuestro libro IVA ventas y el libro IVA compras. Obviamente se pueden realizar ajustes. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algo que la FIP no contempló o que un contribuyente no informó. Entonces podemos manualmente agregar otros tipos de comprobantes, o también puede haber comprobantes emitidos que no son de una manera electrónica. Entonces, bueno, la tenemos que incluir de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos el libro de IVA, el libro IVA ventas, libro IVA compras. Básicamente de la misma manera se informa el neto grabado, el exento o no grabado, el débito fiscal. Lo mismo con las compras, ¿sí? Fíjense acá las compras que tenemos: operaciones de compra, las notas de crédito de compra. Esto es el libro, no es la declaración jurada. En el libro, recuerdan que yo les dije, bueno, que las notas de crédito de compras son un mayor débito fiscal y las notas de crédito de ventas son un mayor crédito fiscal. Bueno, eso es para la declaración jurada. Para los libros de IVA, las notas de crédito de ventas se informan en el libro IVA ventas y las notas de crédito de compras se informan en el libro IVA compras. Acá tenemos, bueno, como les decía, nos permite ajustar créditos fiscales. Hay algunos contribuyentes que, según la zona geográfica, tienen algunos beneficios de créditos fiscales originados en contribuciones de seguridad social. Entonces se informan manualmente de esta manera. Bueno, y luego nos va a decir los datos
la declaración jurada de IVA, cuál es el débito fiscal, cuál es el crédito fiscal, ya nos lo va a traer del libro de IVA digital, más o menos los ajustes que se hayan realizado. Y acá no hay mucho para analizar en este sistema. Acá, en el sistema del libro de IVA, luego tenemos que cargar cómo es el tema de las retenciones y las percepciones, como para determinar los saldos de libre disponibilidad. Acá, las retenciones y las percepciones vienen automáticamente, ¿sí? Esto, por ahora, no sé si lo han cambiado en los últimos meses, pero por ahora no nos permiten agregar manualmente percepciones o retenciones, son solamente las que están en el sistema de mis retenciones. Ahí el compañero había hecho una pregunta de qué pasaba si un mes omitía de informar retenciones y la podía informar al otro mes. Bueno, si estás con el formulario 2002, sí. Si estás con el formulario del IVA listo, no. Tenés que tomarla en el mismo mes, ¿sí? Entonces, para el caso ese, vas a ir al formulario 2002, obviamente, porque no vas a querer perder estas retenciones no tomadas. ¿Podrías repetir esto último? Sí, en este sistema, en el sistema del IVA listo, acá, bueno, justo estaba en la filmina posterior, podés eliminar percepciones o retenciones, pero no podés agregar, ¿sí? En el caso que vos necesites agregar alguna percepción o retención que AFIP no te está trayendo, ¿por qué? Porque quizás el otro contribuyente no la informó a través del SICORE y no aparece, o porque hay algún error, no sabemos, no podemos presentar esa declaración jurada a través del sistema IVA listo. Tenemos que irnos al formulario 2002 o al formulario 731, según corresponda, para poder agregar retenciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto, muchas gracias. Bien, sí podemos eliminar. Puede ser que alguno nos haya emitido una retención y nosotros no la reconozcamos porque no es una operación nuestra. Entonces, eso sí lo podemos eliminar. Pero no podemos... Antes de que me vaya la pregunta, por recién se me había ido. ¿Un mes podés presentar por IVA listo y al mes siguiente podés hacerlo por 2002? ¿O sí tiene que ser por un mismo? Sí, acá en ese caso sí. Sí, porque el formulario luego va a ser el mismo, ¿sí? El sistema de cuentas tributarias va a figurar de la misma manera. Bien, lo mismo con las percepciones, ¿sí? Me van a aparecer directamente las percepciones que están informadas en la FIP, las voy a poder computar acá. Fíjense que ya hay un detalle que dice la atención, que si querés agregar percepciones tenés que presentar el formulario 2002 o el formulario 731, ¿sí? Ya el sistema me lo está diciendo. Bueno, acá es cómo sería la ventana del saldo de libre disponibilidad neto de uso. ¿Qué quiere decir neto de uso? Recuerdan que yo hablé que si teníamos un saldo de libre disponibilidad en el mes anterior y lo utilicé para pagar otro impuesto nacional, eso se llama monto utilizado y se llaman compensaciones. Bueno, en compensaciones yo voy a informar cuánta plata usé de IVA para pagar otra cosa y eso me va a disminuir el saldo del segundo párrafo, ¿sí? Obviamente este saldo nunca puede ser negativo, siempre da cero o positivo. Bien, nada, una vez que tenemos todo cargado, el débito fiscal que vino del libro de IVA ventas, el crédito fiscal que vino del libro IVA compras, los ajustes que hemos hecho de uno u otro, las retenciones que me trajeron, las percepciones que me trajeron, informar las compensaciones que hicimos, bueno, ya estamos en condiciones de, como les digo siempre, chequear con nuestro papel de trabajo a ver si estamos hablando del mismo número y ahí le podemos dar para adelante en la presentación del IVA. En el caso de que este es el acuse de presentación del IVA, en el caso que dé a pagar, podemos avanzar para generar el BEP y en el caso que dio un saldo a favor, no hace falta. Acá el sistema ya me dice,
a través de qué modalidad puedo pagar. Entonces eso va a depender de la entidad bancaria que tenga, si es algún banco que opera con la red Link, si es algún banco que opera con la red Banelco, pago mis cuentas, si es una empresa generalmente utiliza el sistema Interbanking, ¿sí? Nada, eso. Hoy también hay maneras de pagarlo a través de otros contribuyentes, se puede delegar ese pago. Bueno, hasta acá la parte de IVA. Vamos a volver acá un segundito y abrimos a pregunta a ver cómo estamos. A disposición acá, sí. Para ingresar al IVA listo, Sí. con quit y clave fiscal, ¿es la misma clave que utilizás para ingresar a FIT? Sí, la clave fiscal es única. Puede ser que una sociedad, por ejemplo, tenga bastantes delegaciones, o sea, bastantes personas que puedan ingresar, pero siempre es con una clave fiscal de una persona, ¿sí? Una persona. El quit que se ingresa es el de una persona, que luego está vinculado a un quit de una sociedad, pero el quit del que ingresa es una persona siempre. Perfecto, gracias. No, de nada. Hay distintos niveles de clave fiscal, ¿sí? Entonces, acá creo que se requiere nivel 2, nivel 3, que es como mínimo algunas medidas de seguridad más que haberlo sacado de online sin no muchos datos. Bueno, ¿alguna pregunta del IVA listo? Si quieren, si les quedó algo del anterior, me consultan. Con esto terminaríamos las 3 formas de liquidar, de poder presentar el IVA, que dijimos el formulario 731 para algunas actividades que están obligadas a seguir haciéndolo por ahí, el formulario 2002 y el formulario de IVA listo. En todos van al impuesto código 30, que es el impuesto al valor agregado, y en sistema de cuentas tributarias lo vamos a ver unificado. Un mes pude presentar con uno, el otro mes pude presentar con otros, pero siempre van a estar, digamos, vinculados unos con el otro, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Vamos? Sí. Hago una consulta más. Sí, claro. Los que utilizan el formulario 731, ¿pueden utilizar el IVA listo? Pueden utilizar. No, bueno, no. El formulario 731 están obligados a presentar por ahora con el formulario 731. Todas esas actividades que dije al principio, el agropecuario de pago anual, los que realizan exportaciones, los que tienen régimen de beneficios de determinadas leyes, todos ellos están obligados a presentar la declaración jurada a través del formulario 731, por ahora. Claro, ¿sí? Lo consultaba porque también habías dicho en una parte que iban todos a, digamos, como a desembocar en el IVA listo, como que estaban llevando todo para el IVA listo. No, bueno, sí, están apuntando a eso, pero bueno, nada, aún no. Hasta que no esté la resolución que diga, bueno, a partir de ahora se presenta todos por acá, listo, pero hoy no es así. Ahí está, gracias. No. Bueno, vamos ahora a convenio multilateral. Ustedes saben lo que es convenio multilateral. Convenio multilateral es, digamos, cuando un contribuyente inscripto en impuesto a los ingresos brutos, o sea, que son las jurisdicciones de segundo orden, provincias y gobiernos, las provincias del país y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los impuestos provinciales, el impuesto, digamos, al consumo por característica que aplican estas jurisdicciones es el impuesto a los ingresos brutos. Cuando un contribuyente realiza actividades en 2 o más jurisdicciones, ¿sí? Capital o provincia, Capital y Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, no sé, en 2 jurisdicciones o más, está obligado a inscribirse en el convenio multilateral. ¿Para qué? Para distribuir las bases imponibles y no pagar por el mismo hecho impuesto en más de
un lado, en más de un lugar, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se inscribe en el convenio multilateral y a través de determinados coeficientes, según la actividad que realice y según el nivel de actividad en cada una de estas jurisdicciones, va a distribuir las bases imponibles para que, como les decía, para que un mismo hecho imponible no tribute en más de un lugar. Esto obviamente lo van a ver en la facultad, en Impuestos 2, y ahí van a ver toda la parte técnica de, bueno, cuándo corresponde, cómo se distribuyen las bases imponibles, cómo son los coeficientes que se aplican, etc. Nosotros hoy lo que nos vamos a abocar es cómo se confecciona la declaración jurada anual para determinar los coeficientes de convenio multilateral de un contribuyente. Todos los meses el contribuyente presenta lo que se llama CM03, que es la declaración jurada mensual, en donde va a informar su facturación y va a distribuir, según los coeficientes que una vez por año determinó, va a distribuir las bases imponibles. Y a eso le va a aplicar, bueno, qué retenciones tuve en cada provincia, qué percepciones tuve en cada provincia, qué saldos a favor tuve en cada provincia y cuánto es el impuesto que me da a pagar en cada una de estas provincias o el saldo a favor. Como digo, no vamos a ver la parte técnica de esto, sí vamos a ver cómo es el formulario anual, ¿para qué? Para que determina estos coeficientes que luego se utilizan mensualmente. En la declaración jurada anual esta declaración tiene dos partes. Una es el resumen anual del periodo fiscal y la segunda parte es la determinación del coeficiente unificado que se va a utilizar durante todo el año siguiente. ¿A partir de cuándo es obligatorio utilizar esto? Bueno, a partir de abril del año siguiente. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros en el mes de abril del 2023 tuvimos que ya tener... en abril es cuando presentamos la declaración jurada de abril, o sea, en el mes de mayo, ya tenemos que tener cómo son los coeficientes de la declaración jurada anual del año 2022. ¿Sí? Vamos a presentar esta declaración jurada a través del CIFERE Web, que es una aplicación que funciona con clave fiscal, y vamos a informar, por un lado, como dice acá, el resumen anual del periodo fiscal del año 2022 y en la segunda parte cómo se determina el coeficiente unificado. Hoy por hoy el resumen anual, como todo esto se hace a través de un sistema online, hoy por hoy el resumen anual lo podemos traer, tenemos la opción de importarlo de las 12 declaraciones juradas que se fueron presentando entre enero y diciembre del 2022. ¿Sí? Ahí el sistema ya me va a traer cómo fue el resumen de lo que ocurrió durante el 2022. ¿Por qué? Porque esa información yo ya la fui haciendo mes a mes en las declaraciones juradas mensuales. Acá se va a discriminar, bueno, cuántos fueron los ingresos brutos devengados del año, los ingresos no grabados, los ingresos desgravados, los ingresos de alícuota cero, y los va a distribuir por las distintas actividades que realizó el contribuyente. Acá, por ejemplo, tiene 4 actividades, bueno, aparentemente fueron todas a servicio de informática, pero en el caso de que se hayan discriminado las operaciones, así como lo tuvimos que hacer con el IVA, en ingresos brutos es lo mismo, luego esto se va a distribuir por actividad. Pero como les decía, hoy por hoy, esto por suerte ya sale automáticamente porque me lo trae el propio sistema, no tenemos que cargar los datos. Hasta el año pasado se tenían que cargar los datos. Esto tiene que ver con la primera parte, insisto, esto ya me lo va a traer el mismo sistema. Y luego me va a dar esta pantallita que es el resumen anual del periodo fiscal, donde vamos a informar cuál fue el coeficiente utilizado en dicho periodo fiscal, que me lo trae el sistema, cuál fue la base imponible total anual por jurisdicción, que me lo traen, cuál fue el impuesto determinado anual por la jurisdicción, por cada una de las jurisdicciones, las retenciones y percepciones que se computaron, y el saldo a favor de la posición de diciembre. En el caso que dio a favor, solo a diciembre.
Si por ejemplo en noviembre hubo a favor y en diciembre dio a pagar, bueno, ahí el a favor va a ser 0. No es que se acumulen los saldos a favor, no es que se suman. Solo se toma el saldo que quedó a diciembre, en este caso del 2022. Esto que decimos, bueno, tenemos que descargar un archivo, esto ya no se aplica porque por suerte, como les decía, ya me lo trae el propio sistema, pero tengo la opción de seguir haciéndolo por este lado. No sé si deseo hacerlo por este lado, bueno, se baja un archivo de Excel que lo tira el mismo sistema del Cifere Web y luego se importa a la declaración jurada anual. Ahora, vamos para atrás. El coeficiente es el que se utilizó, en este caso, es el que se utilizó en el año 2022, ¿sí? El que se informó acá. ¿Cuál fue la base imponible? ¿Cuál fue el impuesto? Las retenciones, las percepciones, el saldo final de diciembre del 2022. Ahora tenemos que, como segunda parte, determinar el nuevo coeficiente unificado, ¿sí? El nuevo coeficiente unificado se va a determinar en base al último balance cerrado, el último balance cerrado en el periodo fiscal anterior. Si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que cerró balance en diciembre del 2022, bueno, agarramos ese balance. Si estamos hablando de un balance de una empresa que cerró balance en junio del 2022, entonces yo tengo que agarrar el periodo julio 2021 a junio del 2022 y esa es la información que voy a utilizar para determinar el coeficiente unificado, ¿sí? Esto, insisto, lo van a ver en impuestos 2, no es la idea del taller ver cómo se determina el coeficiente, sino cómo informarlo en el aplicativo. Entonces, los coeficientes se determinan en base a los ingresos y a los gastos, surgen del último balance cerrado en el periodo anterior, y si no se confecciona balance, porque estamos hablando de una persona humana, tenemos que tomar los ingresos y los gastos del año calendario anterior, que sería de enero a diciembre. Acá en este cuadro se van a informar gastos computables, gastos no computables, perdón, ingresos y gastos computables y no computables, se separan, pero los tenemos que informar todos. Y los tenemos que discriminar por jurisdicción. Acá ustedes fíjense arriba que dice 901, 902, 903, 904. Bueno, esos son los códigos que tienen cada una de las provincias. Capital Federal es 901, Provincia de Buenos Aires es 902. Bueno, y así va subiendo en orden alfabético. Está. Esto lo puedo cargar o a mano o los cargo en un Excel, en un cuadrito, en un Excel que me da el sistema, y eso luego lo importo al Cifere Web, ¿sí? Fíjense que acá les aparece descargar modelo de archivo, importar, la carga de planilla de ingresos, selecciono el archivo, una vez que ya lo cargué tengo que seleccionarlo y procesarlo. Una vez que lo proceso, me va a aparecer automáticamente todos los campos completos. O sea, así como lo cargué en el Excel, me lo va a traer a esta pantalla. Vamos a chequearlo. Así como les dije, esto es importante, así como les dije que en el IVA tenemos que tener nuestro papel de trabajo, en convenio multilateral es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos que nosotros tener un papel de trabajo de cómo se determinan los coeficientes y luego trasladarlos a la declaración jurada y corroborar de que estemos hablando de los mismos números. Es importante eso, muy importante diríamos. Bueno, chequeamos esto, chequeamos la primera parte, totales de actividades, que dice, es lo que hablábamos del resumen anual, y la parte de abajo que dice coeficientes unificados determinados es las operaciones, ingresos y gastos del último balance separados por jurisdicción que cargué en el Excel y que luego importé y que luego me va a determinar el nuevo coeficiente unificado. Fíjense que acá tenemos Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, ingresos,
coeficiente de ingreso, gastos, coeficiente de gastos, coeficiente unificado. La suma del coeficiente unificado siempre tiene que dar 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy distribuyendo entre todas las jurisdicciones donde tengo actividades un total, un 100%. Ese 100%, si lo distribuyo en 5, la suma de los 5 luego me tiene que dar 100%. ¿Sí? Los decimales que se utilizan son 4 decimales para la determinación del coeficiente unificado. Bueno, nada, terminó. Vamos a volver acá, denme un segundo. Vuelvo acá y dejé de presentar ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, fue medio... digamos, traté de darlo de una manera un poco dinámica, pero si fui bastante acelerado en algo y me salté algo, me dicen y lo vemos en este momento. Pero bueno, la idea del taller era esta, es que sepan cuáles son las distintas formas de presentar la declaración jurada de IVA y cómo se confecciona la declaración jurada anual de convenio multilateral. Vamos a las preguntas. Primero, bueno, Roxana Casanova levantó la mano, dale. Hola, sí. Para el CM03 es con todo lo que vendría siendo los impuestos provinciales y municipales, que no, me quedó esa duda por ahí. Sí, son los impuestos, es el impuesto provincial de ingresos brutos, es el impuesto provincial de ingresos brutos y es la declaración jurada mensual. Claro, entonces esa sería la que trasladamos al CM05. Claro, claro, exacto, las 12 declaraciones juradas mensuales luego se te van a trasladar a la primera parte del CM05. Pero la segunda parte del CM05, que es la determinación del coeficiente unificado, eso lo tenés que hacer vos en base a tu último balance, al balance que cerró el año calendario anterior. No, eso no va a estar en el CM03. Bien, bien. Muchas gracias. No, porque, ¿a qué me refiero? Si estamos hablando de venta de una empresa que va de enero a diciembre, bueno, sí, el total de ventas del CM03 te va a coincidir con el total de ventas que informes en el CM05 en la segunda parte. ¿Por qué? Porque estás analizando de enero a diciembre. Pero si estás hablando de una empresa que cerró balance en julio, en junio, en agosto, no importa, no te va a coincidir el mismo periodo. No tenés de enero a diciembre, ¿sí? Vas a tener de julio a junio, de agosto a julio, y así. ¿Sí o confundí? No, sí. Entendió. Gracias. Jimena, tengo una pregunta. Disculpa, te quería preguntar si las declaraciones que presentamos son bimestrales de convenio o mensuales. Son mensuales. Ingresos brutos es un impuesto anual, pero con declaraciones juradas mensuales. Jessica pregunta el resumen de las declaraciones juradas, ¿dónde los veo? Vos tenés tus declaraciones juradas, las fuiste haciendo mensualmente y esas van a estar a disposición para que vos veas. Luego, el sistema, hoy como está, te lo va a traer automáticamente de lo que está en la base de datos que ya tienen ellos. Nada, perfecto. Bien. Diego, pregunta si es empresa y cierra en marzo del 2023, para los gastos tomo periodo abril 20. No, abril 21, marzo del 22. Vos siempre tenés que utilizar el balance que cerró el año anterior. Entonces, por más que haya sido enero, supongamos, vos ahora estamos en abril del 23. Y estamos hablando de una empresa que cerró, por ejemplo, en enero. En el mes de enero es el último mes de balance. Vos tenés un balance de enero del 22 y capaz que hoy ya tenés a disposición el balance de enero del 23, quizás. Bueno, no. Vos cuando hagas la declaración jurada anual del 2022 para utilizar los coeficientes del 2023, tenés que irte al balance que cerró en el año 2022, sea enero o sea diciembre. Bárbaro, Diego. Bueno, tengo entendido que esto queda grabado y no sé si lo suben al canal de YouTube, no sé dónde lo suben
los compañeros. Así que, nada, el PowerPoint también está a disposición. Tengo una preguntita más de Naila. Si por la página de AFIP veo una factura de compra que me emitieron, pero no realicé la compra, ¿la informo igual en la declaración jurada? Bueno, en principio no. Vos vas a querer desconocerla esa compra. Es extraño. Te la querés tomar, tomala, pero yo dudaría que te hayan hecho una venta y vos nunca compraste. Entonces, por las dudas no la incluiría. Bien. ¿Estamos? Bueno, gente, 1 hora clavada duró. Buenas noches, gracias por participar. Se quedó la gran mayoría, o sea, éramos 30 y terminamos 27, así que considero muy afortunado. Y nada, estoy a disposición, me llamo Leonardo Procopio, cualquier cosita, nada, no, consultan, contactan a través de los chicos de Proyecto Económica y a disposición para cualquier cosita. Bueno, saludos. No, gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias.